es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en los sagrados corazones de Jesús, José y María. Sean muy bienvenidos a su programa Ansias del Cielo. Mi nombre es Stephanie, misionera de Lazos de Amor Mariano, por gracia de Dios. Y en esta oportunidad les voy a compartir acerca de un libro que he estado leyendo. Pero antes vamos a iniciar con una oración, para lo cual pues les quiero invitar a que ahí en el lugar en el que nos encontremos, nos dispongamos tanto física como espiritualmente. Y digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del estudiante. Santo Tomás de Aquino, creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el esplendor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a acompañarnos con tu presencia. Vengas a quietar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo aquello que nos esté distrayendo. Nos regales la gracia del entendimiento para poder escuchar lo que nos quieres decir a cada uno de manera muy especial. Santísima Virgen María, pedimos tu presencia, tu compañía y que nos cubras con tu manto maternal. También pedimos la presencia de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y nuestros santos amigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad, pues yo les voy a compartir con la ayuda de Dios acerca de un pequeño libro que he estado leyendo, pero que con el favor de Dios, pues va a ser de mucho provecho y de ayuda para nuestra alma. Y de hecho, pues este libro está inspirado en uno de los pasajes del Evangelio, que es la multiplicación de los panes. Pero antes, pues yo quisiera iniciar compartiéndoles un poco acerca de la bibliografía de quien escribió este libro. Y me estoy refiriendo a Francisco Van Thuan, el cual es de origen vietnamita. Él hasta el año de 1975, un 29 de abril, pues fue obispo allá en Vietnam. Por primera vez le habían encargado una diócesis y de hecho pues él se sentía muy feliz, se sentía muy contento. El Papa Pablo VI, el 23 de abril del año 1975, lo nombró arzobispo coadjuntor de Saigón, pero lo que sucedió es que justamente ese año y en ese tiempo llegaron los comunistas a Saigón y ellos decían que el nombramiento del cardenal Van Thuan era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas para organizar la lucha contra el régimen comunista.
3 meses más adelante, pues fue llamado al Palacio Presidencial, pero para ser arrestado. Esto sucedió un 15 de agosto del año 1975. Justamente ese día era la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Y es así como el cardenal Bantuan pues estuvo en cautiverio cerca de 13 años. 9 de esos años los pasó en completo aislamiento. Él fue liberado un 21 de noviembre del año 1988. Después de su liberación, pues él estuvo en diferentes cargos dentro de la Iglesia Católica. Y es así que un 2 de febrero del año 1997 escribió este libro, 5 panes y 2 peces. De hecho, como les comentaba, el título nos remite a uno de los pasajes del Evangelio, que es la multiplicación de los panes, en el que recordamos que los recursos en ese momento eran muy escasos, pero había un niño humilde que ofreció todo lo que tenía, su almuercito, que eran 5 panes y 2 peces, y lo puso y se lo entregó a Jesús. Y es así como realizó Jesús pues la multiplicación de los panes. Ahora, el cardenal Bantuan en su prisión, allí en ese lugar en el que se encontraba, pues de alguna manera también quiso seguir sirviendo a su pueblo. Es así que estando en cautiverio, supo encontrar sus 5 panes y sus 2 peces para ponerlos a disposición de Jesús a favor de su gente. El cardenal Bantuan murió no hace mucho, el 16 de septiembre del año 2002. El Papa Francisco en el año 2017 lo declaró como venerable. Bueno, ahora sí les compartiré un poco acerca de este libro, 5 panes y 2 peces. En el primer capítulo nos habla acerca del primer pan, que es vivir el momento presente. El cardenal Bantuan recordaba una frase: yo no esperaré, voy a vivir el momento presente colmándolo de amor. Y a esto le venía también otro pensamiento, porque si paso mi tiempo esperando, quizá las cosas que espero nunca llegarán. Y esto también es una invitación para cada uno de nosotros, para vivir el momento presente, en donde estamos, en el estado en el que nos encontremos. También el cardenal Bantuan se le venía a la mente una pregunta: ¿y cómo podría yo vivir el momento presente? Y en ese momento, por inspiración divina, se le vino: haz como San Pablo, escribe cartas. Y él comenta que lo único lo que lo sostuvo para poder continuar y trabajar fue la gracia de Dios, porque él se encontraba realmente en una situación de bastante desesperanza. También tenía y recordaba una frase de Madre Teresa de Calcuta, en el que decía que lo importante no es el número de acciones que hacemos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. Y eso también lo podemos llevar a nuestra vida. No es la cantidad de cosas que hacemos o la cantidad de prácticas espirituales que hacemos, sino la intensidad de amor que ponemos en cada una de estas cositas. Y ante ello, pues se preguntaba el cardenal Bantuan, ¿cómo llegar a esa intensidad en el momento presente? Y por inspiración divina se le venía: debo vivir cada día, cada minuto, como el último día de mi vida. Y es una invitación también para cada uno de nosotros, vivir el momento presente, en el estado en el que nos encontremos. El segundo pan es discernir entre Dios y las obras
de Dios. El cardenal Bantuan comparte que había momentos en los que le venían muchos pensamientos de desaliento, como por ejemplo, tienes 48 años, has tenido una carrera de éxito, has hecho bastante apostolado, has tenido una buena formación, has llegado a ser obispo y mira dónde estás, en cautiverio, en prisión. Se le venían estos pensamientos pues continuamente y en una noche en el profundo de su corazón pues sentía una voz que le decía, ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios, ¿no? Entonces, a raíz de ello, pues él se sentía más tranquilo, porque él de hecho pues hacía bastantes visitas pastorales, había construido escuelas, había hecho varias misiones, varios apostolados, todo ello pues son obras de Dios, pero no son Dios. Entonces, pues ya con esto, el cardenal Bantuan se sentía de alguna manera más tranquilo en el hecho de aprender a distinguir a Dios de las obras de Dios. Y en ese momento, pues el Señor quería que el cardenal Bantuan pues abandone todas esas obras de Dios y las ponga en manos de Él con toda confianza. Y ya se sentía como que más tranquilo y le venía una frase, ¿no? Dios me quiere aquí y no en otra parte. Soy su misionero aquí, desde la prisión, desde el cautiverio. Él me quiere aquí. Y bueno, remitiéndolo al Evangelio, eh, podríamos decir que en ese momento el muchacho humilde que solamente tenía 5 panes y 2 peces, pues lo entregó con toda confianza a Jesús para que él hiciera la obra de Dios y así pueda dar de comer a más de 5,000 hombres entre mujeres y niños. El tercer pan que nos comparte en este libro es un punto firme, la oración. Cuando salió en libertad el cardenal Bantuan, pues muchos le preguntaron y le dijeron, padre, usted habrá tenido mucho tiempo para orar. El padre ante ello pues le respondió y les dijo, no es tan simple como se podría pensar, porque el Señor en ese cautiverio, en esa prisión, pues le ha permitido experimentar todo tipo de debilidad, de fragilidad, no solamente física, sino también mental. Y en ese momento, pues el padre les compartía una historia eh, acerca de una persona adulta mayor que se llamaba Jim. Él pues siempre entraba en la iglesia y máximo estaba unos 2 minutos y luego se retiraba. Un día el sacristán le preguntó, ¿a qué viene cada día? Jim le respondió, vengo a hacer mi oración. ¿Y qué le dice usted? Jesús, aquí estoy, soy Jim y me voy. Tiempo más adelante pasaron los años y Jim pues ya era más mayor y tuvo que ser hospitalizado debido a que se encontraba delicado de salud. Un día le preguntaron a Jim por qué cuando él había entrado a esta sección pues las personas estaban más contentas. Él dijo, no lo sé, pues cuando puedo caminar, voy a todas partes, los visito, les saludo, les hago reír. Y luego ellos le preguntaron, ¿y tú por qué eres feliz? Le dijeron. Y él les preguntó, ¿ustedes cuando reciben una visita no son felices? Claro, pero ¿quién viene a visitarte? Porque no hemos visto a nadie.
Cuando entré a esta sección, les dijo, yo les pedí 2 sillas, una para ustedes y la otra es para mi huésped. ¿No lo ven? ¿Quién es tu huésped? Es Jesús, les dijo. Antes yo iba a visitarlo, pero ahora no puedo. Entonces él viene a las 12 a visitarme. Y le preguntaron, ¿y qué te dice Jesús? Jim, aquí estoy, soy Jesús. Antes de morir, pues lo vieron sonreír y hacer un gesto en dirección a la silla, como invitando a alguien a sentarse. Sonrió de nuevo y cerró los ojos. El cardenal Bantuán decía que cuando había momentos en los que no tenía fuerzas y ni siquiera lograba de pronto hacer una oración, repetía estas palabras de Jim. Jesús, aquí estoy, soy Francisco. Y en ese momento pues le encontraba un gozo, una alegría en el corazón en el que experimentaba que Jesús le respondía. Francisco, aquí estoy, soy Jesús. También había algo muy bonito que el cardenal Bantuán compartía, y es que cuando lo detuvieron, pues él no tuvo oportunidad de recoger nada, no pudo llevar su Biblia. Entonces lo que hizo, pues en ese momento fue recoger pedacitos de papel, y es así como hizo una pequeña agenda. Y allí logró escribir cerca de 300 pasajes del Evangelio. Pues para Francisco ese era su más preciado estuche, del cual sacaba las fuerzas para salir adelante. En el Evangelio que estamos meditando podemos contemplar que antes de realizar el milagro Jesús, o antes de dar de comer a toda esa población, antes del trabajo pastoral, antes de poder hacer un apostolado, siempre es necesario orar. El cuarto pan que nos comparte es mi única fuerza, la Eucaristía. Había otra pregunta que le hacían al cardenal Bantuán, y era si él había podido celebrar la Eucaristía en la cárcel, la Santa Misa. Cuando él le respondía que sí, la otra pregunta que venía era, ¿y cómo hacía para aprovisionarse de vino, de las hostias? Recordemos que cuando fue arrestado el cardenal Bantuán, pues no tuvo oportunidad de recoger nada. Sin embargo, al día siguiente le dieron la opción de poder escribir una carta para que pueda pedir de alguna manera cosas necesarias como ropa, pasta dental. Y dentro de ello también escribió un poco de vino contra medicina para el estómago. Pues los fieles entendieron lo que significaba ello y cuidadosamente también le enviaron hostias. El padre cuenta que nunca podrá expresar el gozo que sentía al celebrar la misa con tan solo 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de su mano. Claro que celebrar la misa a veces dependía muchas veces de la situación y el lugar que se encontraba, pero normalmente él celebraba la misa a las 3 de la tarde, debido a que a esa hora pues Jesús estaba agonizando en la cruz. Por las noches él también tenía una hora de adoración, que era desde las 21 hasta las 22 horas. A pesar del ruido que había de un autoparlante, pues Francisco sentía una paz y una tranquilidad en el corazón. Del Evangelio, pues podemos remitirnos a que Jesús dijo unas palabras, que sentía compasión de la gente. De hecho, pues la multiplicación de los panes fue un anuncio, un signo de la Eucaristía que Jesús instituiría pues poco tiempo después. El quinto pan que nos comparte el cardenal Bantuán es amar hasta hacer la unidad, el testamento de Jesús.
Una noche en el que se encontraba enfermo en la prisión, pues vio pasar a un policía y le llamó diciéndole, por caridad estoy enfermo, deme algo de medicina. El policía le respondió, aquí no hay caridad ni amor, solo hay responsabilidad. Esta es la atmósfera que se respiraba en la prisión. Es así como le asignaron 5 guardias. 2 de ellos pues siempre debían de estar con él, pero no le hablaban. Sus respuestas siempre eran sí o no. Esto realmente pues era un poco triste para Francisco, pero él sentía en su interior y decía, no tengo nada que regalarles, no tengo nada que ofrecerle, de hecho hasta la ropa que tengo está marcada, ¿qué puedo hacer? Y una noche se le vino un pensamiento, Francisco, tú todavía eres muy rico, tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, ámalos como Jesús te ama. A la mañana siguiente, pues, Francisco empezó a amarlos, amarlos como Jesús te ama, amar a Jesús en ellos. Sonriendo, pues él intercambió palabras amables. Entonces, poco a poco también comenzó a contarles varias historias de sus viajes al extranjero, quizá de cómo vivían en otros países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, y así poco a poco pues se hizo sus amigos. Inclusive ellos querían aprender lenguas extranjeras. Cambió mucho el ambiente en la prisión. Y el cardenal Bantuan nos dice que solo el amor cristiano puede cambiar los corazones, no las armas, no las amenazas, no los medios de comunicación, solamente el amor cristiano. En el Evangelio, pues viendo Jesús a la multitud que lo seguía durante 3 días, él dijo que sentía compasión de la gente porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Jesús, recordemos que fue abandonado en la cruz y ahora sigue estando en el hermano que sufre, que siente una necesidad, que está en algún lugar del mundo. La caridad justamente es esa virtud que no tiene límites y si los tiene, pues ya deja de ser caridad. El primer pez que nos comparte el cardenal Bantuan es María Inmaculada, mi primer amor. Él cuenta que su madre desde muy pequeño le infundió ese amor a la Santísima Virgen María. De hecho, recordemos que él fue arrestado un 15 de agosto del año 1975. Ese día era justamente la fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen María. En ese momento, pues él no tenía dinero en el bolsillo, pero sentía un gozo y una alegría porque tenía su rosario. Entonces le preguntan también al cardenal Bantuan cómo es que la Santísima Virgen María le ayudó a superar esta prueba difícil que pasó usted en la prisión, estando en cautiverio. Y él les contaba que cuando estaba en Roma siendo sacerdote, fue cerca del año 1957, él visitaba la gruta de Lourdes para orar a la Virgen. En una de esas visitas, pues él sentía en el corazón que las palabras de la Virgen que eran dirigidas a Bernardita, también se las estaba diciendo a él. Eran, por ejemplo, no te prometo gozos y consolaciones en esta tierra, sino pruebas y sufrimientos. Llegado el año de 1975, en el que fue arrestado, estuvo en prisión y aislamiento cerca de 13 años,
El cardenal Bantuan decía: ahora comprendo que la Virgen pues ya me estaba preparando desde 1957 con esa frase: no te prometo gozos y consolaciones en esta tierra, sino pruebas y sufrimientos. También había momentos en los que el cardenal Bantuan cuenta que no podía hacer una oración, y en esas situaciones él lo único que hacía pues era recitar un Ave María, recitaba las Aves Marías y pues le pedía a la Santísima Virgen María que ella sea quien distribuya las gracias de ese rezo a quien lo necesite. Y él no solamente pedía la intersección de la Santísima Virgen María, sino que también le decía: yo, querida Madre, ¿qué cosa puedo hacer por ti? Estoy listo para seguir tus órdenes. Francisco también por las noches oraba a la Santísima Virgen María y le decía: Madre, si ves que no podré ser útil a la Iglesia, concédeme la gracia de consumar mi vida en la prisión. Pero en cambio, si tú ves que todavía puedo ser útil a tu Iglesia, concédeme salir de la prisión en un día que sea fiesta tuya. Y adivinen qué pasó. Pues Francisco un día estaba preparando su almuerzo y escuchó sonar el teléfono de los guardias. Y él dijo: quizá esa llamada sea para mí. Ese día era la fiesta de la presentación de María en el templo. Sus guardias le dijeron: señor Tuan, ¿ya comió? Aún no, le respondió. Después de comer, vaya a ver al jefe. Y es así que un automóvil pues lo llevó donde se encontraba el ministro del Interior, es decir, el policía. En ese momento le preguntó: ¿tiene usted algo que expresar? Y el cardenal Bantuan dijo: sí, quiero la libertad. ¿Cuándo? Hoy. Y el policía, dirigiéndose a su secretario, le dijo que haga lo necesario para que se cumpliera el deseo del cardenal Bantuan. Terminó diciendo: hoy es la presentación de la Virgen. María me libera. Gracias a ti, María. El segundo pez que nos comparte es: he elegido a Jesús. Para ello, pues el cardenal Bantuan nos invita a meditar cada uno de los numerales que podemos encontrar en el libro, que los podamos hacer en un clima de oración, de meditación, escuchando la voz del Señor y lo que nos quiere decir de manera muy especial en cada uno de estos numerales. Y bueno, quisiera compartirles una frase del cardenal Bantuan en el que nos dice que Jesús comenzó la revolución en la cruz. La revolución de ustedes debe comenzar en la mesa eucarística y de allí debe seguir adelante. Así podrán renovar la humanidad. Es una invitación para que nosotros no solamente vayamos a misa los domingos, sino hagamos lo posible para ir también durante la semana, visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, que podamos ser adoradores. Ahora los quiero invitar a que me puedan acompañar con una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia para con cada uno de nosotros. Enciende en nuestro corazón ese deseo ardiente de poder alcanzar el cielo. Te consagramos de todo corazón nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, por medio de la Santísima Virgen María. Te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Los queremos invitar a que nos sigan acompañando en los estrenos de cada programa, que son los días domingos a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención prestada, que tengan un bendecido día y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Te doy mi vida.